Pues si os parece vamos a ir empezando y así no quitamos, no, vamos directos a la materia. Bueno, primero de todo daros la bienvenida a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Enzyme junto con Getronics. En este webinar os vamos a mostrar diferentes soluciones e ideas basadas en inteligencia artificial y vamos a realizar un recorrido por las distintas áreas y procesos que podemos encontrar dentro de un hospital. Y en eso, vamos a estar compartiendo estas ideas y estos casos de uso, en concreto entrando en el sector de la salud. Vale, antes de ponernos manos a la obra, sí que me gustaría presentaros a los dos ponentes que tenemos hoy. Por un lado tenemos a César Wagener de Enzyme, que lo tenemos a la izquierda. César es un profesional de las tecnologías de la información con más de 25 años de trayectoria en el sector salud. Tiene una amplia experiencia en la concepción, desarrollo e implantación de soluciones innovadoras de IT en el ámbito de la salud. Y actualmente en Enzyme es director de negocio y experto en soluciones de inteligencia artificial y soluciones de tratamiento y gestión de datos sensibles. Con lo que a la hora de abordar un reto, pues nos puede ofrecer una visión integral. Podéis hacer las preguntas que queráis, las responderemos al final del webinar. Y César también ha liderado proyectos de transformación digital en clientes públicos y privados a nivel nacional e internacional. Un ejemplo de un proyecto que ha liderado sería el proyecto de IRAIA, de atención hospitalaria, en el que se hizo la construcción y el despliegue del sistema informático hospitalario para los hospitales públicos andaluces integrado con la historia de salud única del ciudadano. César, bienvenido. Buenas tardes y gracias a todos por venir. Genial. Y por otro lado tenemos a Enrique a su derecha, Enrique García de Getronics. Enrique también cuenta con 25 años de experiencia en el mundo de la salud. Ha participado en el desarrollo e implantación de diferentes herramientas relacionadas con sistemas de información hospitalarios, tanto en instituciones públicas como privadas, y desde 2016 trabaja en Getronics como responsable del área de consultoría y preventa del producto Sphere, que es el EHR, que significa Historia Clínica Electrónica de Getronics. Fue consultor, en ese caso, y responsable de implantar el proyecto de puesta en marcha de la actual EHR en los centros de la provincia de España, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en su actual unidad territorial 2. Así que, sin más dilación, ya os doy paso para que podáis empezar el webinar y podáis empezar a hablar vosotros. Os cedo la palabra y nada más. Yo voy a estar aquí pendiente si hay alguna pregunta y al final de todo las respondemos. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Bueno, pues bienvenidos a todos y como he dicho, gracias por participar. La idea de este webinar es que vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, de lo que nos puede aportar y vamos a tratar de analizar algunos casos de aplicación dentro de un hospital en todos sus ámbitos, para luego hacer una pequeña conclusión, una reflexión sobre los siguientes pasos a dar y pasaremos a la parte de cuestiones. Ahora todo el mundo está hablando mucho, la inteligencia artificial está en boca de todo el mundo. ChatGPT es trending topic, se habla, todo el mundo quiere aplicar inteligencia artificial y estamos viendo que en diferentes sectores, en automoción, en retail, en transporte, se está aplicando la inteligencia artificial. Sin embargo, si analizamos el sector de salud, vemos que las aplicaciones prácticamente se limitan al ámbito clínico y se ciñen en la gran mayoría de los casos a un ámbito de investigación. Entonces, lo que nos cuestionábamos en este webinar es, ¿se puede hacer algo hoy en día que ayude no solamente en el ámbito clínico y no solamente en la parte de innovación? Creo que estamos en el punto ideal para que sea la herramienta para innovar y para ayudarnos a avanzar y hacer una atención de mayor calidad. ¿Dónde pensamos que puede actuar la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar procesos de negocio y nos puede ayudar a reducir el error humano, nos puede ayudar a sistematizar. También es un aliado interesante, y la analítica avanzada de datos, para la toma de decisiones. Tiene una capacidad de análisis retrospectivo de combinar diferentes fuentes que nos pueden ayudar a determinar las consecuencias de las acciones que vamos a tomar e incluso nos puede sugerir cómo puede esperarse el resultado. También podemos hacer un análisis avanzado de datos. Podemos buscar relaciones entre fuentes de datos que a priori no están relacionadas. Y esto nos va a agilizar el acceso a la información relevante. Hoy en día tenemos muchísimos sistemas que vuelcan muchísima información, pero es el momento de darle valor a ese dato y de sacarle partido. Y por último, otra de las grandes líneas en las que pensamos que la inteligencia artificial puede ayudar es en la mejora de la interacción. La mejora de la interacción, en nuestro caso, con pacientes, con usuarios, incluso con los propios empleados del centro, como veremos. Así es.
En fin, ¿qué herramientas, ya dando un paso más, qué herramientas podríamos emplear en mayor o menor medida relacionadas con la inteligencia artificial para ponerlas a disposición de su uso? Bueno, pues podemos implementar asistentes cognitivos, asistentes que sean capaces de reconocer el lenguaje, que sean capaces de interaccionar con las personas en una interacción muy cercana y que les puedan asistir en su trabajo. Como hemos hablado también, modelos predictivos que nos permitan no solamente conocer lo que está pasando, incluso determinar los patrones, sino que nos puedan sugerir acciones y nos puedan predecir el resultado de nuestras acciones. Otra de las herramientas que pensamos que puede ser muy interesante es el uso de plataformas inteligentes que centralicen y de alguna manera aglutinen y ayuden a las personas o a los profesionales a desarrollar su trabajo. Hemos hablado también de lo que es de la potencia que ofrece la inteligencia artificial en el reconocimiento del lenguaje natural. Y esto hay múltiples puntos de aplicación donde podemos transformar información no estructurada en información estructurada, incluso enlazarlo con la automatización de algunos procesos. Dentro de lo que es un uso muy extendido de la aplicación, hemos oído hablar, o sea, de la aplicación de la inteligencia artificial, hemos oído hablar del reconocimiento de imágenes. Y en el reconocimiento de imágenes nos puede ayudar a determinar patrones. Veremos que no solamente hay aplicaciones de esta tecnología en el ámbito clínico. La automatización es otro de los puntos muy relevantes donde podemos establecer puntos de control para que la inteligencia artificial nos ayude y sepa hacia dónde orientarnos en un proceso de automatización. Nos va a ayudar a mejorar los procesos, ahora iremos viendo algunos ejemplos, y por último una analítica avanzada de datos, como he comentado anteriormente, no solo orientada a lo que es el análisis forense del dato o la determinación de patrones estáticos, sino a la predicción hacia el futuro. Bien, Enrique, en este contexto, sí. ¿Dónde crees tú o qué crees tú que nos vamos a encontrar cuando lleguemos con estas tecnologías a un hospital? Vale, tú antes, pues bueno, hasta ahora nos has dado un poquito una visión general, ¿no? de cuáles son las posibilidades, pero yo creo que deberíamos de ir aterrizando un poquito más todo esto dentro de lo que es el contexto de un hospital. En un hospital, pues sabemos que es un ecosistema complejo, donde hay escenarios multidimensionales, donde nosotros tenemos diferentes personas y sistemas de información que interactúan simplemente para hacer que un paciente sea atendido. O sea, nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que yo soy un paciente, llego al hospital, me atiende el médico y me voy. Para que eso ocurra realmente, muchas personas tienen que trabajar y hacer que la percepción del usuario sea esa, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de acciones que han de ser hechas, ¿no? Han de ser desarrolladas de una forma eficaz, una forma eficiente y coordinada, ¿no? Aquí interactúan, como digo, muchos actores y quizás la inteligencia artificial nos podría dar una ayuda para que este proceso sea mejor y que la experiencia de las personas mejore. ¿Te parece que vayamos entonces en cada ámbito explicando un poco qué tipo de trabajo se desarrolla en ese ámbito y cómo pensamos que podría ayudar la inteligencia artificial? Sí, yo creo que puede ser lo mejor, ¿no? Venga. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la puerta de entrada del hospital, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con procesos de operación y gestión administrativa, ¿no? Eso es lo que lo vemos siempre, digamos que es el día a día en un hospital, en una organización de estas, ¿no? Bueno, esta es son las operaciones, ¿no? Son los procesos que no tienen que ver directamente con la actividad clínica, ¿no? Con la actividad asistencial, pero que son necesarios para que ésta se dé. Por ejemplo, admitir al paciente, darle una cita, planificar y programar un quirófano, ¿no? O incluso dentro del ámbito privado podríamos estar hablando, oye, pues de gestionar las autorizaciones, ¿vale? Todo este tipo de procesos que están incluidos dentro de esta parte administrativa. Y aquí, ¿por qué tendríamos que mejorar? ¿No? Bueno, pues tenemos que mejorar porque tenemos que mejorar la percepción que tiene el usuario del hospital del centro y la calidad de la atención, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo crees tú, César, que podría la inteligencia artificial ayudar? Yo creo que además también podemos ayudar en lo que es la optimización de los recursos
Y bueno, aquí voy a tratar de ilustrar la tecnología principal que se usa en estos ejemplos, aunque en muchos casos vais a ver que la tecnología no es única, porque a lo mejor se van a utilizar 2 o 3 de las herramientas que hemos mencionado al principio. Por ejemplo, como punto número 1, yo hablaría de la mejora de interacción con pacientes y familiares. Un chatbot cognitivo, un chatbot que a través de WhatsApp, por ejemplo, imaginaros ahora que hemos salido de la pandemia recientemente, y por desgracia sabemos que los familiares de las personas que estaban en la UCI, pues todos los días iban a preguntar, oye, mi padre, ¿qué tal ha pasado el día? Pues imaginaros un asistente con el que yo pueda interactuar, que esté conectado con el sistema de información y al que yo le pueda preguntar, oye, ¿qué tal ha ido? Sin tener que desplazarme al hospital, sin tener que estar interfiriendo en el trabajo de los médicos y además dando una sensación de cercanía del centro hacia el paciente. O, por ejemplo, cuando un paciente esté dentro de urgencias. Todos hemos llevado a nuestro hijo a urgencias, se ha dado un golpe, entra y de repente lo pierdes de vista, no sabes dónde está. Pues puedes a lo mejor, oye, ¿qué tal va? ¿En qué punto está? Pues mira, está pendiente de que le hagan una placa. Bueno, pues tienes un poco más de información. O como asistentes para gestiones administrativas. Me he olvidado de pedir el justificante, pues me conecto a un WhatsApp y lo pido. Ahí podríamos ayudar bastante. Luego hay una serie de aspectos que yo creo que son muy importantes en la gestión del hospital, que son las predicciones de la ocupación de camas, por ejemplo. Eso es vital. O la carga que vamos a tener en urgencias. Todo esto nos va a ayudar a prepararnos y a dimensionarnos adecuadamente para cuando la atención sea necesaria. Otro proceso donde hablábamos antes de automatización y de reconocimiento del lenguaje natural. Por ejemplo, la derivación. Cuando me llega un documento de derivación, podemos analizar ese documento, podemos desglosarlo, detallarlo, dar de alta de manera automática al paciente en el sistema, citarlo automáticamente con el especialista y todo esto simplemente leyendo un papel, reconociendo un papel. De otra manera, ese paciente tiene que ir al hospital, tiene que ser citado. Hay un proceso mucho más largo, mucho más manual. Si pensamos en la parte de uso y de rendimiento de los recursos, las consultas externas es un recurso crítico en el hospital, es un recurso, sobre todo en un contexto privado, genera mucho ingreso. Entonces es muy importante saber si están bien dimensionadas. ¿Tengo suficiente consulta externa? ¿Qué puedo esperar de mis pacientes? ¿Van a faltar? Por ejemplo, yo creo, y ahí me apoyo en tu experiencia, que podría ser interesante saber si los pacientes que voy a tener tienen una tendencia de faltar. De llegar. Efectivamente. Claro, sí, eso es importante y me consta que hay centros que están invirtiendo en encontrar soluciones que les den una cierta previsión de si un paciente va a venir o no. Porque al fin y al cabo dejar una consulta sin celebrar, pues no solamente es el gasto económico, por decirlo de alguna manera, sino también tiene un cierto impacto social, ¿no? Lo vemos en las noticias ahora mismo, es un trending topic también, ¿no? El tema de la atención, por ejemplo, en primaria o en la atención en general, ¿no? de las personas y los problemas que hay con las citas. Ya, sí, incluso podemos saber si tenemos el número suficiente de consultas, si necesito alguna más, si puedo liberar alguna. En la parte de planificación yo creo que también hay una aplicación muy interesante, la planificación inteligente de los quirófanos. Quiero maximizar el uso del quirófano, quiero potenciar las intervenciones que sean privadas o quiero organizarlo en función de los tiempos de intervención. A mí me consta, por ejemplo, que vuestro sistema es capaz de recoger el tiempo de intervención de cada profesional concreto y yo puedo conjugar toda esa información y sugerir una planificación de quirófano para optimizar uno de los recursos más caros del hospital. Dentro de este ámbito, como último ejemplo, ya os digo que hay muchos, pero queremos dar una visión somera y lanzar muchas ideas, sería, por ejemplo, la optimización del proceso de urgencias. Imaginaros, por ejemplo, que yo me doy un golpe y desde mi propio móvil, a través de un chat, me hacen una serie de preguntas, puedo irlas respondiendo, me pueden hacer una preadmisión, puede detectar, porque hay dispositivos que lo detectan, cuando he llegado físicamente al hospital y ya en base a ese pretriaje, al llegar al hospital me llega un mensaje y me dice: hola César, bienvenido, dirígete a la sala de consultas tal, tu número es tal o tu identificador es este. Yo creo que la sensación que se da y la agilidad que damos a urgencias es muy grande. Es otra idea de aplicación.
Bueno, si os parece, por aquello de tratar todos los ámbitos, vamos a pasar ir al siguiente. Al siguiente, pues, sí, porque no es tanto el tiempo el que tenemos, ¿vale? Sí, y queremos lanzaros muchas ideas. Pues si os parece bien, vamos a ver un poquito lo que serían los procesos que se dan en las áreas de logística y servicios generales, ¿no? Esa gente algunas veces incomprendida, pero que nos ayuda a gestionar los recursos dentro del hospital, que es algo muy necesario, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, pues tenemos que gestionar cosas como los fármacos, como material fungible, temas tan prosaicos, por decirlo de alguna manera, como el material de papelería que se utiliza dentro del hospital, ¿no? Aunque todos los hospitales tienden desde hace muchos años al papel cero, el gasto de papel cero y tal, pues bueno, se sigue utilizando. Es un hecho, okay. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en ese caso, pues con estos procesos hay que balancear el control de costes con la demanda, ¿no? Es una de las cosas que se tiene que hacer. Además de esto, hay que mantener una infraestructura. Un hospital pues, requiere de un trabajo de mantenimiento de todo lo que son las instalaciones del mismo, que también hay que gestionar, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, además, tenemos el tema de que hay varios sistemas de información que han de interactuar para ayudar en estos servicios. Entonces, ¿la inteligencia artificial realmente puede tener aquí un hueco donde... Sí, yo te diría que sí. De hecho, aquí podemos, entre paréntesis, robar o apropiarnos de muchas ideas de aplicación en otro sector, como el sector retail o transporte. Por ejemplo, se me ocurren asignación inteligente de tareas de mantenimiento. Si tenemos identificado a nuestros profesionales y sus capacidades y tenemos identificada la tipología de los errores, podemos tener un sistema inteligente que nos asigne el mejor profesional para la tarea en el momento que ésta se produce, cuando tenemos una tarea de mantenimiento. O llevarlo al paso extremo de un mantenimiento predictivo. Si tenemos información de las máquinas o de los distintos dispositivos y aparatos que trabajan en el hospital, podemos ser capaces de inferir cuándo se va a provocar un problema. Y más allá del mantenimiento preventivo pautado, podemos actuar antes de que la falla se produzca. Podemos analizar esto y tratar de adelantarnos. Otro punto que tú has tocado que yo creo que es muy relevante es el modelo predictivo para las compras. Sí. Todos sabemos que hay patrones, hay etapas en las que se producen picos de gripe o hay momentos en los que decae la actividad, momentos en los que aumenta. Si somos capaces de anticiparnos a todo esto y somos capaces de trasladarlo a la etapa de compra, considerando además otros aspectos como el coste administrativo de emitir un pedido o la volumetría de mi almacén, la dificultad de almacenarlo, la caducidad de lo que voy a comprar. Pues podemos apoyarnos en modelos que nos ayuden a automatizar el proceso de compra y optimizar el inmovilizado que tengo dentro de esta caja del hospital para que no falte, pero que tampoco tengamos un exceso de material. Aquí voy a ser un poco malo, ¿vale? Sí. En este punto, bueno, sabemos que ya se utilizan técnicas, ¿no? Que no se basan en inteligencia artificial, como el cálculo del punto de pedido y demás, que bueno, esto es un tema que la gente que utiliza un almacén pues lo usa. ¿Cuál es la diferencia aplicando la inteligencia artificial? La diferencia es que quizás puedes apoyarte en muchas más fuentes. Te puedes apoyar en muchas más fuentes. Los sistemas que implementan ese punto de pedido, los lotes económicos, no te automatizan todo el proceso y no son capaces de valorar otra información más allá del ERP o más allá del GIS. Aquí puedes combinarlo todo. Y entonces puedes dar una visión mucho más global a la hora de tener esa idea de compra. En la parte también de consumo interno creo que es muy relevante. O sea, todos conocemos lo complicado y lo pesado que se hace, por ejemplo, para una supervisora de planta, el sentarse semanalmente, revisar las planillas de petición de material, de fungible, de material de papelería y tener que decir, pues de esto sí quiero, de esto no quiero. Sería mucho más sencillo disponer de un sistema que conozca mis hábitos, conozca tendencias, analice variables y me sugiera. Y me diga, oye, en función de tu situación actual y de lo que tienes encima del mesa y lo que te va a venir, esto es lo que yo te recomiendo que vayas pidiendo. Yo creo que automatizaría y haría mucho más sencillo ese proceso. Luego, en la parte más pura logística, podemos hablar de la automatización de los inventarios. Hay robots, hay dispositivos que recorren el almacén, van leyendo los códigos QR
y son capaces de inventariar en tiempos muy rápidos. Esto se podría implementar. O, por ejemplo, antes comentábamos, antes de empezar el webinar, Enrique y yo, alguna aplicación para detección de lotes a retirar de fármacos o de caducidades. Se puede poner una cámara, pasamos el fármaco que vamos a entregar y por reconocimiento de imágenes analizamos el lote, analizamos la caducidad y podemos hacer que el sistema pite o que levante una alerta para retirarlo del circuito. Con lo cual, algo que es muy habitual, sería muy sencillo ese control de lote o ese control de caducidades. Luego, plataformas, lo que se conoce vulgarmente como portales. Antes hemos hablado de que hay que manejar diferentes sistemas de información. Un portal inteligente apoyado, por ejemplo, por un chatbot para resolver dudas, que le dé una interfaz sencilla y que se encargue de interaccionar con todos estos sistemas de manera orquestada, pues puede hacer mucho más sencilla la operación. Y bueno, aquí también quería destacar que se le puede sacar mucho partido al análisis del dato, ¿vale? Sí. A lo que llamamos el Smart Data Discovery, que no es otra cosa que analizar fuentes muy heterogéneas de información para buscar relaciones que no sabemos que existían y que pueden ser relevantes. Por ejemplo, tenemos por un lado las fallas del aparataje que tenemos dentro del quirófano, información de eso. Y tenemos información del sistema de aire acondicionado. ¿Tiene alguna relación la temperatura con la falla de la máquina? Pues podemos dar respuesta. No lo sabemos, podemos intuirlo. Pero esta tecnología nos puede ayudar a certificar si eso es así o no es así. Y como pues buscar relaciones entre datos que a priori pensamos que no la tienen. Ya. Es interesante. Bueno, vamos a pasar a lo que digamos podría ser el motor de la actividad, o si lo queremos ver de otra manera, al menos lo que es la bomba de la gasolina, ¿no? Sí. Que es el control económico y financiero, ¿no? Todos los procesos que nos permiten hacer que el hospital o que el centro funcione, ¿no? porque está financiado. Todos sabemos que, bueno, que la demanda de atención cada vez es mayor, ¿no? Está creciendo, nos hacemos mayores en España, la población cada vez es más mayor y la demanda de atención es creciente, ¿no? Y entonces también se está dando la circunstancia de que las personas que acuden a los centros hospitalarios no solamente quieren ser atendidos, sobre todo si estamos pensando en una sanidad más privada, sino que quieren una atención integral de mayor calidad, ¿no? Pues bueno, esta exigencia hace que los recursos que dentro de los hospitales se tengan que poner en juego pues sean mayor. Y entonces nosotros necesitamos hacer más eficientes los recursos económicos, ¿no? Para que, digamos, nos luzca más y podamos dar una mejor atención, ¿no? Entonces, hay procesos, que se me ocurre que hay algunos procesos que podrían dar un retorno de inversión directo si somos capaces, por ejemplo, de optimizar y racionalizar los costes, si somos capaces de agilizar el ciclo de ingresos, ¿no? Desde que atendemos al paciente hasta que cobramos por esa atención, si somos capaces de reducir la morosidad, ¿no? Detectar si alguien pues, no nos paga, ¿vale? O maximizar el rendimiento económico de la atención, es decir, poder analizar de alguna manera qué nos cuesta dar la atención y qué estamos recibiendo por ella. En este sentido, yo supongo que la inteligencia artificial tendrá algún tipo de aplicación. Sí, sí. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo a tocar todos los ámbitos, pero por ejemplo, a mí se me ocurren como primera aplicación lo que llamamos escenario what if. Por ejemplo, conocemos los forfaits que se aplican en el ámbito privado, ¿vale? Y muchas veces tenemos la sospecha de que no está siendo rentable. Y no sabemos en qué punto podríamos actuar para convertir en rentable un forfait que no lo es. Oye, ¿qué me merece la pena? ¿Tratar de disminuir el tiempo de estancia o tratar de que las intervenciones las haga otro profesional que a lo mejor sus honorarios son menores? No lo sé. Entonces, una herramienta que me permita montar un escenario de este tipo donde yo pueda jugar con las variables y pueda ver el impacto esperado del cambio de determinadas variables puede ser muy interesante. Luego tú también has hablado de los modelos predictivos, predicción de la morosidad. ¿Hay sospecha de que este paciente, por sus características, pueda llegar a no pagar esta deuda? O, por ejemplo, ¿cuál es mi previsión de costes? Con mi funcionamiento actual, ¿cuáles son mis costes estimados para el mes que viene? Todo esto nos puede venir muy bien para esa optimización.
Una vez que ya se ha producido, por desgracia, esa morosidad, también podemos optimizar el proceso de cobro, incluso para la parte de emisión de factura, y esto tú te lo conoces bien, porque yo sé que es un área que controlas bastante bien. No todas las compañías hacen público, tenemos un sistema automático para conocer sus reglas de negocio a la hora de validar las facturas. Entonces yo creo que ahí quizás sí podría ser interesante, ¿no te parece? Sí, la verdad es que es un punto que puede ser muy interesante, ¿no? El conocer si la factura que yo voy a emitir se ajusta a las reglas de la compañía hacia la que va dirigida y no me la van a devolver. Claro, sobre todo eso, en el caso en que no tengamos ese portal en el cual yo voy a poder chequear. Efectivamente. Vale, voy a posar 2 o 3 más. En la parte de automatización de procesos manuales, perdón. Aquí todos sabemos y hemos visto muchos directores financieros sacando información del RP, sacando información del GIS, combinándola en una Excel, aplicando fórmulas y todo haciéndolo de manera manual. O sea, yo creo que ahí hay un punto de mejora clarísimo, aplicando técnicas de RPA, asistiéndola, digamos, con ayudas a la hora de establecer diferentes caminos, pero con eso lograríamos, primero, que estas personas se dediquen a un trabajo de mucha mayor calidad y además evitaríamos el potencial error humano, que en un dato que es especialmente estratégico para el hospital, porque nos va a marcar mucha parte de la estrategia. Luego, hemos hablado mucho también del ámbito privado, pero yo quiero hablar del ámbito público, los cargos a terceros. Hay muchos sistemas de información del sector público donde no se recoge la financiación de la atención, porque todos sabemos que la atención es gratuita y es universal, pero hay veces que esa atención, el coste se puede derivar, por ejemplo, en un tráfico o, por ejemplo, a una mutua. O a extranjeros, ¿no? O a extranjeros. Entonces, ¿cómo podemos actuar si no tenemos esa información recogida? Pues a lo mejor podemos analizar los informes de alta con reconocimiento de lenguaje más natural. Y si nos encontramos la palabra casco, la palabra accidente dentro de ese documento, pues oye, igual podemos suponer que quizá esa atención tenga que ver efectivamente, y se la podemos poner encima de la mesa a alguien que la revise y detecte si realmente es un cargo a tercero o no. Y yo creo que este proyecto, por ejemplo, tendría un ROI directo, porque es que serían ingresos que recuperaríamos. Claro. Y una vez más... Es interesante lo que dices, porque muchas veces nos olvidamos de que la sanidad pública necesita una financiación por detrás, que sí, que es vía impuestos y tal, pero oye, todo lo que se haga para maximizar... volvemos un poco a lo que tú has dicho antes, sí, el hacer más con menos, o con lo mismo. O sea, tenemos unos recursos limitados y cuanto mejor los empleemos, más vamos a conseguir. Y si encima conseguimos revertir o recuperar un dinero hacia el sector privado, hacia el sector público, vamos a poder hacer más cosas. Más cosas, claro, la atención mejorará. Efectivamente. Y bueno, para no extenderme, toda la parte de analítica avanzada de datos aquí tiene especial significación en el ámbito económico y financiero. Ya. Bueno, vamos a dar el salto a otro. Estamos pasando muy rápidamente de un sitio a otro. Yo creo que cada uno de estos procesos daría para un webinar como este completo, ¿no? Pero bueno, vamos a dar unas pinceladas en cada uno de los procesos y vamos a ver, por ejemplo, el proceso de soporte a la actividad que vemos aquí, ¿no? Que hemos dicho que es el apoyo necesario. Por supuesto que es el apoyo necesario para que los profesionales que están llevando a cabo el resto de procesos que hemos visto y el proceso de atención clínica, necesitamos a otros profesionales que les estén dando apoyo, digamos, un poco por detrás, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el departamento de IT, nuestros amigos del departamento de IT, que son la gente con los que probablemente más trabajemos, ¿no? En los hospitales, o el departamento de recursos humanos, ¿no? A mí se me ocurre ahora mismo, digamos, el lío, ¿no?, que se monta cuando llega una nueva persona a un hospital. Obviamente son actividades que probablemente en un hospital pues ya tendrán bastante automatizadas, ¿no? Pero si lo piensas, no es cuestión de darle un cuaderno y un boli y decirle, ponte a trabajar, ¿no? En realidad tienes que darle de alta en tus sistemas de información de recursos humanos. Tienes que darle de alta en el sistema de información hospitalario, en el portal del empleado, en una serie de sistemas que tenemos en el hospital, y todo eso, digamos que es un proceso en sí mismo que se ha de hacer al principio, ¿no? Otros temas que también son importantes: optimizar flujos de trabajo.
hablemos de la formación, ¿no? ¿Qué formación dar? O incluso dar acceso a los empleados del hospital a la documentación necesaria en el momento que haga falta, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer a través de inteligencia artificial? Bueno, pues aquí el primer caso que me vino a la mente cuando estuvimos hablando de esto es un caso que tú conocerás bien. O sea, pensemos en una solución como vuestro FIR. Creo que son 22 o 24 módulos lo que tenéis. 22. Cubrís prácticamente desde el celador hasta el gerente todo el trabajo del hospital. Un hospital no se para, funciona a todas horas del día y de la noche. Y muchas veces, cuando los usuarios tienen problemas, el 80% de los problemas se resuelven de una manera muy sencilla. Y yo recuerdo haber vivido a personal de IT que ha sido despertado a las 2 de la mañana porque no recordaban cómo dar un alta o cómo hacer un proceso muy, muy sencillo. Entonces, yo pienso que ahí... Eso tiene mucho que ver también con la rotación natural que hay dentro de los... Claro. Entonces, imaginaros cómo sería la vida de un departamento de IT, que normalmente no suelen ser 25 personas, no es habitual, si tuviéramos una herramienta accesible de una manera muy sencilla, un chatbot a través de la web, o a través de WhatsApp, a través de Telegram, donde pudiéramos preguntar y el 80% de las cuestiones se resolvieran de una manera muy ágil. Y solamente en caso de que fuera un problema que no fuera capaz de resolver, se derivase y se despertase, por ejemplo, al equipo de guardia. Pues yo creo que sería muy, 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 muy interesante. Sería algo así como el chat GPT, pero de... Efectivamente. Yo creo que sería una ayuda muy importante para el equipo de IT para que se pudieran dedicar a otras tareas. Por ejemplo, tú antes has hablado del tema de formación. Nosotros ahí tenemos experiencia de haber implementado portales de formación que además han sido premiados, donde se pueden implementar técnicas de gamificación, se pueden asignar itinerarios, se pueden recomendar cursos, se puede valorar si la formación se ha recibido y se ha interiorizado o no, o es necesario ser refrescada. Y todo esto se puede hacer en un portal muy sencillo donde publicar noticias, donde el empleado se sienta cómodo realmente trabajando. Luego, otro de los ejemplos que tú has tocado, el alta de empleado, pero yo voy más allá, desde la propia alta en la seguridad social. Ahí tienes que conectarte, tienes que hacer un proceso y eso lo podemos automatizar con RPA. Incluso saliendo fuera. Claro. O sea, tú puedes orquestarlo, incluso puedes decir, oye, y si pasa esto, puedes meterle lógica a ese proceso. Si pasa esto, entonces haz esto, si no haz esto otro. Y te añado en un LDAP, y te añado un correo electrónico, y te doy los permisos adecuados. No solamente te doy de alta en el GIS, te doy los permisos adecuados en función a tu rol. O sea, todo eso también ahí podríamos emplearlo. Otro punto muy, muy interesante son los buscadores inteligentes de información. Imaginaros, con las capacidades que hemos hablado de análisis de información, si yo pudiera de una manera sencilla acudir a un sistema y decir, oye, quiero que me localices informes de alta de pacientes de esta edad, con estos diagnósticos y con estos antecedentes. Y el sistema fuera capaz de hacer ese trabajo por ti, porque información hay... Entiendo que trabajando en varios sistemas. Claro, efectivamente, incluso apoyándose en algún gestor documental. O sea, se podrían acceder a múltiples fuentes, analizar la información y ponerla de una manera sencilla a disposición del profesional. Luego, no he mencionado unas herramientas que son muy interesantes, que son las herramientas de Process Mining, que nos permiten analizar los logs de los diferentes sistemas de información y nos pintan de una manera gráfica los diferentes flujos de trabajo que tenemos. Y ahí podemos detectar ineficiencias, duplicidades y podemos optimizar nuestros circuitos de trabajo. Porque varias veces a lo mejor hacemos lo mismo a través de diferentes sistemas y no es eficiente. Y bueno, por último, mencionar también herramientas. Nosotros también las hemos implementado en algunos sectores como en banca para la definición de lo que son KPI, objetivos estratégicos, de tal manera que tú tengas empleados, acciones y KPIs y cerrando una de las variables el sistema sea capaz de sugerirte cómo adecuar las otras. Quiero maximizar esto, ¿qué empleado es el más adecuado para hacer qué acción? Por ejemplo, campañas en el sector privado, campañas hacia los pacientes, por ejemplo. Se me ocurre que podría ser interesante. Bueno, voy a ir acelerando para que nos dé tiempo a tocar el último punto. Queda poquito tiempo, el último punto, que es, como quien dice, la madre del cordero. Es decir, ¿para qué vamos al hospital? Bueno, pues el fin último, ¿no? Es llevar a cabo una serie de procesos clínicos y asistenciales. Entonces, estos son los procesos que están relacionados con la atención de la salud, ¿vale? Directamente, ¿no? Y sabemos que, bueno, al principio tú lo has adelantado, ¿no? Que es quizás donde se están aplicando más técnicas de inteligencia artificial hoy en día, ¿no? La parte
investigación por un lado y en la parte de procesos clínicos, ¿no? Yo supongo que ahora mismo la inteligencia artificial no está pensada para sustituir al médico. En absoluto. No, será una herramienta más para darle apoyo y para proporcionarle la información que va a necesitar en el momento en que es necesaria, ¿no? Y que habrá nuevas vías de interacción entre el profesional de la salud, ¿no? Entre el profesional asistencial y pacientes y los sistemas de información. ¿Cómo podría contarnos resumidamente? Mira, no pues mucho. Tomando un poco lo último que tú has dicho, te voy a hablar de un producto que nosotros ya tenemos, Pomombo, para el ámbito de anatomía patológica, que es un sistema que, haciendo un análisis de las portas digitalizadas, detecta patrones en la imagen de anatomía patológica y es capaz de identificarle el grado de afectación al profesional. Y, por ejemplo, nosotros lo hemos implementado con mucho éxito en el Hospital Clínic de Barcelona, donde somos capaces de ayudar a la detección de una enfermedad rara, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Y ahí, pues, el ámbito de aplicación es enorme. Y la ayuda, cuando tú decías, sustituye al profesional, no. Imaginaros, por ejemplo, un patólogo hace mucho trabajo a lo largo del día. Imaginaros que este sistema le puede decir, oye, estas 8 imágenes, estas 10, 15, 20 imágenes, no las mires, que son no patológicas, al 99%. Céntrate en estas. Y en estas, aquí he visto un granuloma, aquí he visto un granuloma denso. Ya le estás orientando y ya le estás ayudando. Y en contextos, por ejemplo, como anatomía patológica, donde sabemos de la escasez de patólogos que se va a producir en el futuro, pues es una ayuda. Y esta misma tecnología de reconocimiento de imagen se puede aplicar en dermatología, se puede aplicar y se está aplicando. O sea, hay hospitales que ya lo están haciendo y proyectos, yo conozco algunos de una red privada española muy potente, muy, muy, muy interesante. Y ahí hay un ejemplo de aplicación muy claro. Luego, por ejemplo, otra idea son sistemas inteligentes de cribado. Hay enfermedades muy inespecíficas, por ejemplo la vasculitis ANCA, que tienen sintomatología muy inespecífica. Y lo difícil no es diagnosticarla, lo difícil es llegar a sospechar que ese paciente puede tener esa enfermedad. Entonces, si nosotros somos capaces de, apoyándonos en la inteligencia artificial, buscar patrones en los antecedentes, en los diagnósticos previos, en toda la información que disponemos del paciente y decir, oye, estos 200, 500, 1000 pacientes, revísalos porque podrían tener esta enfermedad. Pues podría ser una ayuda bastante interesante. Luego, por ejemplo, detección de valores anómalos, de registros anormales o patológicos. Y aquí, por ejemplo, me viene a la cabeza vuestro sistema de UCI, que yo sé que es muy potente, que se conecta con todo el aparataje que hay, respiradores, bombas de perfusión, monitores, y eso está constantemente escupiendo datos. Yo puedo analizar esos datos, podemos establecer patrones, tendencias y podemos alertar y decir, oye, este paciente, tal como va a hacer una parada y la evolución esperada es esta y podemos alertar antes de que se produzca, antes de que el médico lo vea directamente en la máquina. Ahí, con ese volumen de datos, la capacidad de análisis es muy potente y la información que le podemos aportar al profesional, la ayuda es muy importante. Luego, por ejemplo, antes hemos hablado de chatbot de atención a familiares o a pacientes. Imaginaros, por ejemplo, pacientes crónicos. Yo os hablo de mi caso, yo tengo una dermatitis muy fuerte y yo tengo el teléfono de mi médico y hay veces que a lo mejor tengo una reacción fuerte o me pasa algo y lo tengo que llamar, lo tengo que interrumpir, oye, ¿qué hago? No, pues mira, no te pongas el corticoide porque ya llevo, por desgracia, desde que tenía 1 año con el problema. Imaginaros que lo que me está pasando a mí sea una reacción esperada. Pues a lo mejor un bot me puede responder sin necesidad de interrumpir al profesional. Y si es necesario, lo interrumpiría. O, por ejemplo, otro ámbito de aplicación, y yo sé que uno de vuestros clientes tiene foco en ese sector, es en la salud mental. Un chatbot, por ejemplo, para atender a pacientes con problemas de salud mental, para detectar incluso por el tono de la respuesta si está en un momento de crisis o no está en un momento de crisis. Eso podría ser también interesante. Analizar patrones con evoluciones esperadas de la enfermedad. Hay clientes que tienen, hay empresas que tienen, hospitales que tienen sistemas de información desde hace 20 años y tienen información de hace 20 años. ¿Qué mejor base de datos que esa para tratar de establecer cuál va a ser el patrón esperado de una enfermedad, de la evolución de la enfermedad en función de la edad, de los antecedentes, y tratar de ayudar al médico para que se anticipe. Basándonos en el gran volumen de información. Efectivamente. Y bueno,
como último ejemplo, ya os digo que aquí probablemente si miráis bibliografía donde más se puede encontrar, se me ocurre todo lo que es, de hecho aquí me consta que ya se está aplicando, hay sistemas de codificación que ya hacen análisis de lenguaje natural para hacer la codificación, pero imaginaros, por ejemplo, para convertir en estructurado un informe no estructurado. Todos sabemos que a veces es difícil que el profesional, cuando está atendiendo a un paciente, pues pueda entretenerse, entre comillas, en cumplimentar la información de una forma tan estructurada como nos gustaría para luego sacarle partido. Y a lo mejor se ciñe o se centra en hacer un informe de alta o algo similar. Pues podemos analizar esa información y, aplicando reconocimiento de lenguaje natural, estructurarla y convertirla en información mucho más procesable, mucho más explotable. Entonces, dentro de lo que son ideas de aplicación, pues creo que son las más importantes que a mí se me ocurren en el ámbito clínico, y seguro que a ti o a los participantes en el webinar seguro que se le ocurre alguna que otra más o conocen alguna que otra más. Ahora mismo es hacia dónde se está moviendo el mercado. Sí, yo aquí me centro en repetir que la idea no es sustituir al clínico, sino darle más valor, darle la información para que él tome la decisión, porque él es el que tiene el histórico, el conocimiento, la experiencia, pero le podemos ayudar, le podemos quitar trabajo repetitivo, le podemos dar mucha más información para que pueda prever lo que está pasando, para que se pueda anticipar. Muy bien, pues... Yo creo que ya hemos dado un repasito bastante... Yo creo que con esto hemos ido rápido, pero porque es verdad que había muchos aspectos en los que tratar. Yo creo que ha quedado claro que no solamente de los procesos clínicos vive el hospital, que se le puede apoyar en muchos otros ámbitos y que las herramientas nos dan ideas de aplicación, que probablemente podamos debatir de ellas, aterrizarlas, matizarlas, pero que hay muchas ideas de aplicación. Y bueno, lo que yo sí quería recalcar es que aquí, en nuestra opinión, porque lo hemos estado debatiendo antes, lo ideal es primero no buscar la inteligencia artificial o análisis del dato porque sí, sino tratar de buscar un reto, tratar de buscar algo que sea un problema para nosotros realmente, buscar, apoyándose en expertos, pues en Getronics, que conoce perfectamente todos los procesos que se desarrollan dentro de un hospital, o en Ensign, que maneja todo lo que es la tecnología asociada a inteligencia artificial y análisis de datos, co-crear una visión de cómo podemos emplear esa tecnología para ayudar a esos procesos de negocio, ejecutar algo de manera rápida para probar que realmente es valioso y aporta, y a partir de ahí llevarlo a producción ir iterando, efectivamente, ir iterando, ir ampliando y, por supuesto, una parte que es muy relevante, medir el impacto. Es muy importante medir el impacto para que no se quede en fuego de artificio, para que no sea un titular de periódico de el hospital tal implementa esta tecnología, sino que de verdad impacte en el trabajo diario de los profesionales. Que eso redunda en la mejor atención. Correcto, que es el fin último, efectivamente. Y yo creo, Elena, que con esto nuestra intervención o lo que queríamos contar lo hemos contado. Mejor o peor, pero hemos contado todo lo que queríamos exponer en este webinar. Pues muchísimas gracias a los dos. Os habéis dado un montón de ideas y os hago con la cabeza con mil ideas que se pueden hacer y que se pueden implementar. Gracias a los dos por vuestro conocimiento y por aportarlo al grupo. Y nada, vamos a ver si hay alguna pregunta que se quiera responder. Tenéis todos y todas abajo en el espacio de preguntas y respuestas donde nos podéis dejar preguntas. Y vamos a ver si hay alguna ya para poder ir respondiendo, porque estamos súper bien de tiempo, estamos encajados justo en el tiempo. Mirad, sí, mira, Ana nos pregunta, no nos dice que al final, bueno, gracias por todo el contenido del webinar y por la información aportada, y pregunta como por dónde empezar, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas ideas, pero ¿por dónde tenemos que empezar? Bien, pues yo aquí un poco recalcaría lo que hemos comentado antes. Sí. Empezar por un problema real, algo que realmente suponga pues que tenga un impacto económico, que tenga un impacto de desgaste en el trabajo de los profesionales, que sea un punto claro de mejora, porque es la forma, o sea, al final la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Y como herramienta que es, tiene que responder a una necesidad. Entonces, creo que la parte por la que se ¿dónde pensamos que nos puede ayudar esta tecnología a resolver un problema que tengamos hoy día? Una vez que tengamos claro ese problema, yo creo que el siguiente punto es analizar todas las herramientas que hay
y si nos merece la pena construir algo desde cero o nos merece la pena apoyarnos, que puede ser en algún producto o en alguna solución que ya exista en el mercado. Y ahí recalco pues, lo interesante de apoyarse en empresas con conocimiento del sector y con conocimiento de la tecnología. Para que ayuden a tener esa visión común. Y ya con esos 2 puntos claros, yo creo que lo siguiente ya es hacerlo y probarlo y medir ese ROI, que el ROI no tiene por qué ser siempre un ROI económico. Puede ser un ROI en impacto en calidad de la atención, en muchas cosas. Pero en mejora del prestigio. En mejora de prestigio, en atracción hacia los pacientes. Es un poco por donde pienso que debería de... No sé si tú coincides conmigo, sí, Enrique. Totalmente. Un poco esa es la idea, ¿no? Hay que empezar por no tener el problema, sino identificar cuál es el problema que quiero resolver y ver si realmente se puede aplicar este tipo de herramientas para resolver este problema. Correcto. O sea, a nosotros nos gustan los proyectos innovadores y soluciones innovadoras. Y bueno, no se trata de decir tengo un martillo, lo voy a usar para todo, sino buscar cuál es la herramienta adecuada. Claves, ¿no? Tengo un martillo, efectivamente. Tengo inteligencia artificial, ahora la aplico para todo, tampoco es eso. Ok. Súper bien. Pues mira, tenemos otra pregunta que ha surgido ahora en directo, que es de Alejandro, que nos pregunta, es una pregunta de opinión, que nos dice, ¿creéis que el auge de herramientas de chat, como por ejemplo ChatGPT, va a favorecer o a empeorar la percepción de los pacientes hacia estas herramientas? ¿Cuál es vuestra opinión ahí? Pues yo creo que eso va a venir condicionado por los usos reales que se hagan, porque ahora ChatGPT está siendo una herramienta muy de laboratorio. Están empezando a sonar, en Bing he leído esta mañana que se estaba ya empleando ChatGPT, no con todo el buen resultado que se esperaba, pero yo creo que cuando se empiecen a utilizar es cuando realmente se va a ver. Ahora, lo que sí va a hacer es despertar la inquietud por ese tipo de tecnología. O sea, yo creo que a todo el mundo te vas a tomar una cerveza y lo primero, oye, ¿has visto lo de ChatGPT? Es que le he pedido que me haga un poema, es que le he pedido que me haga tal. En cualquier caso, yo ahí también haría la analogía con el uso que se hace actualmente de Internet en el entorno clínico. Es decir, si nos vamos 20 años atrás y alguien piensa, oye, Internet, esto de Internet, ¿qué impacto va a tener? Oye, pues depende del uso que le des, porque hoy por hoy todo el mundo te lo dice. Si a ti te duele aquí en la cabeza y buscas en un buscador normal, el susto te lo llevas. Es decir, haces un mal uso de la herramienta, ¿no? Una herramienta que te va a dar información en lugar de ir a tu médico, ¿no? Entonces, con estas herramientas de inteligencia artificial, pues puede ocurrir lo mismo. Sí. ¿Vale? Que se haga un mal uso. Confiemos siempre en los profesionales de la salud para atender problemas de la salud. Y ellos apoyarán o no en las herramientas de inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Genial. Bueno, tenemos también Manuel que nos comenta, bueno, nos dice gracias César y Enrique, que ha sido súper interesante las utilidades y beneficios que nos puede aportar la inteligencia artificial y que le motiva mucho a seguir investigando y profundizando en esta nueva tecnología. Os da las gracias. Y Victoria también os da las gracias por la información y dice que se pondrá también en contacto con vosotros. Y vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, esta pregunta realmente es siempre la pregunta del millón, ¿no? Siempre se dice, ¿no? ¿Y cuál es el coste de todo esto? Porque al final siempre tenemos en cuenta, ¿no? El tema, ¿no? De que tenga un retorno de la inversión y que compense, ¿no? Todo el esfuerzo que se puede hacer al inicio. Y bueno, no sé si podéis dar una respuesta sobre esto. Sí, yo aquí lo que trataría de hacer ver es que no nos quedemos solamente con una variable. Es decir, la variable coste no nos da información, porque un proyecto de 20.000 euros puede ser carísimo y un proyecto de 150.000 euros puede ser muy barato, dependiendo del impacto que tenga. Y de ahí un poco de lo que yo hablaba antes de medir el impacto. Medir el ROI, ¿no? Tenemos que pensar en un problema, tenemos que pensar qué queremos conseguir con la adopción de la tecnología y buscar una prueba de concepto, un MVP, un piloto que nos permita medir ese impacto para ver si realmente es caro o no es caro el proyecto, o es caro lo que queremos hacer o no. Si no queremos lanzarnos al charco directamente y hacer un proyecto sin saber si vamos a obtener los resultados, se pueden hacer talleres previos de Design Thinking, donde debatir, involucrar a los profesionales necesarios, buscar
soluciones viables y ahí tener un poco más claro, oye, pues sí, entre vosotros que tenéis claro el problema y nosotros que conocemos la tecnología, los sistemas de información, pensamos que se puede hacer y hemos analizado el ROI y pensamos que es interesante. Hagámoslo. Eso podría ser un paso y es un paso que habitualmente hacen nuestros clientes. Y yo creo que es la manera de abordarlo. Pero quedarse en el coste, si miramos solo lo que me va a costar hacer el proyecto, yo creo que estaríamos perdiendo parte de la información que es relevante. Al final también cada caso es un mundo, ¿no? Y hay que ver cada uno de los casos. Efectivamente. Sí, claro, decías, hay proyectos de 20.000 o hay proyectos de 150.000. Vamos, yo os aseguro ¿Cuál que es barato o caro? Pues dependiendo si nosotros conseguimos aumentar el rendimiento de quirófanos un 10%, ya os digo yo que un proyecto que suene caro a lo mejor al principio puede resultar barato y puede ser muy interesante para una organización. Y luego, bueno, otra pregunta que también suele llegar bastante tiene que ver con bueno, esa incertidumbre, ¿no? Y esa pregunta de si viene la inteligencia artificial a eliminar el trabajo de la gente, ¿no? O a sustituir a las personas. Y creo que habéis dado algunas respuestas durante el webinar, pero estaría bien cerrar también y acabar de dar una respuesta aquí también. No, la respuesta es no. Sí, eso es. La respuesta es que no. O sea, antes lo hemos hablado también en la charla previa, Enrique y yo, que yo creo que nos va a hacer trabajar de otra manera, pero no solo en salud, sino en todos los aspectos de la vida. Es decir, si por ejemplo la inteligencia artificial consigue que yo deje de hacer tareas repetitivas, voy a poder hacer algo de mucho más valor. Recordad ese director financiero que yo os hablaba antes, que se descarga las Excel, las cuadras, me he equivocado pegando, uy, he puesto una fila más allá. ¿Qué tiempo está perdiendo ese hombre, que es todo un director financiero, que puede hacer cosas mucho más interesantes, trabajando con Excel, que lo puede hacer un robot por él? Entonces, en ese tipo de cosas yo creo que nos va a hacer trabajar mejor, o ese patólogo que ya no va a tener que perder tiempo, entre comillas, o lo va a dejar para el final el ver las imágenes que el sistema le está diciendo con un 99% de fiabilidad que son no patológicas, y se va a ceñir en el caso realmente interesante, en el caso importante. Entonces yo creo que no va a quitar trabajo, va a hacer trabajar mejor y a sacarle más partido a los profesionales y que hagan un trabajo. Nos va a dar además las herramientas para mejorar nuestra toma de decisiones. Sí. Que al fin y al cabo yo creo que es lo que aporta más valor, ¿no? Que tú sí. tengas la información, no tengas que preocuparte en buscarla, que la información te venga ya dada, como necesitas, dada para poder tomar esa decisión. Y que la tengas en el momento de tomar la decisión. Pues sí. Pues muchísimas gracias de nuevo por las respuestas. Creo que no tenemos ninguna pregunta más, así que podemos ir cerrando este webinar. Agradeceros de nuevo, César, Enrique, vuestra predisposición y toda la información y todas las ideas que nos habéis aportado. Y gracias también a todos y a todas por asistir. Nos vemos en el próximo webinar, y cualquier duda que os pueda quedar, tenéis ahí los contactos de César y Enrique para que podáis preguntar más. Y nada, siempre a vuestra disposición para resolver dudas y daros más info. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao.